Buenas tardes, queridos estudiantes de la Prepa en línea CEP. Soy su facilitador Ernesto Pérez López, hoy con la sesión asíncrona referente a la actividad número 5 del módulo 2, semana 3, de la información al conocimiento. Bienvenidos. Antes de dar inicio a la sesión como tal, quiero felicitarlos por el gran avance que han obtenido. Sin embargo, necesito que revisen cada uno de los materiales propuestos por la plataforma para esta semana 3. Es muy importante que lo hagan, puesto que con ello lograrán mayor desempeño y obviamente más habilidad y competencia para elaborar cada una de las actividades propuestas. Comenzamos. La actividad que vamos a explicar en este día es la actividad integradora número 5, el relato. Vamos a dar clic y comencemos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es elaborar un relato oral y uno escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora selección de textos e ideas aplicables. Es la actividad anterior, con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. Si bien, como lo habíamos explicado en las sesiones anteriores, las actividades van en progresivo, es decir, iniciamos con una actividad muy sencilla, vamos subiendo de nivel y hoy nos encontramos con una actividad que en efecto tiene un grado de dificultad mayor. Y así nos vamos a ir con las demás actividades que continúan a esta semana y la cuarta semana de trabajo con el proyecto integrador. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debemos ser capaces de escribir un relato, importantísimo, lo habíamos escrito en el foro anterior de Aprendiendo, que los tres elementos o la tríada del conocimiento siempre van a ser obviamente la lectura, la comprensión, que va de la mano precisamente de esta lectura, el saber argumentar, número 2, y el tercer elemento, saber redactar. Obviamente cada uno de estos elementos tienen que compaginarse entre ellos, hacer una sinergia y por ende tener textos de calidad. Para ello, obviamente tenemos que generar dicha habilidad y también el hábito de la lectura. Por lo que es importante también redactar con buena ortografía, gramática también y sobre todo congruencia de lo que uno está escribiendo. Normalmente uno piensa más rápido de lo que escribe, entonces tenemos que ir leyendo y releyendo lo que ya uno escribió previamente. Con ello vamos a poder mejorar bastante nuestra escritura. Otro punto importante es organizar el tiempo para redactar los textos. También es importante organizar los tiempos y agendas de trabajo. Sé que muchos trabajan, tienen familia, estudian, obviamente, y tienen que manejar los tiempos adecuados. Entonces, a partir de ello es importante que lo mejoren, puesto que muchos de ustedes, no la mayoría, pero algunos de ustedes, pues integran y entregan las actividades el mismo domingo, casi a 10 para las 12, que cuando cierra la plataforma. Entonces se satura y no se puede accesar como normalmente se hace. Por eso los invito a que manejen mejor sus tiempos para cada una de las actividades y sus demás actividades, y obviamente para redactar los textos de esta actividad y obviamente de la que sigue, que es la reseña. Siguiente punto, utilizar herramientas para grabar voz o video. Estas herramientas ya las conocen, algunos lo hacen a través de YouTube, otros lo hacen con otros programas. Yo lo que recomiendo es hacerlo a través de Windows con la herramienta de grabadora de voz. Es la manera más sencilla de poder grabar por lo menos voz y que lo puedas compartir en la nube. ¿Qué vamos a entregar? Un documento en procesador de textos con la redacción de un relato sobre una lectura literaria.
la liga a un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. Entonces, tenemos que entregar en un mismo documento una redacción sobre un relato de las lecturas previas. Ya las revisamos. Adelante vamos a ver cuáles son estos dos textos para que nosotros podamos hacerlo de la mejor forma. También necesitamos integrar pues una liga donde compartimos el audio o el video, si es el caso. Y por último necesitamos crear una reflexión final sobre las diferencias de la comunicación oral y escrita. Ahora, ¿cómo lo realizaré? Imagina que eres un videobloguero que habla acerca de los libros y que leíste un cuento que te agradó mucho. Aquí están los dos textos que puedes utilizar. El Principito o La noche boca arriba. Debe ser uno de los dos textos literarios que se encuentran en la actividad anterior. Muy importante, si tú agregas una lectura diferente a estas dos, la actividad es inválida. Por favor, tienes que tener en claro que estos dos documentos son los que vamos a estar revisando en esta actividad. En tu próximo video o podcast les relatarás a tus seguidores, a tus radioescuchas, el libro, con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Antes de hacer tu video o audio, elaborarás un relato escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y que no puedan leerlo. Para ello, la plataforma nos ofrece una pequeña tabla en donde tenemos que integrar algunos elementos del relato que vamos a crear. Ellos son simples: tema, título, narrador e inicio. Donde el tema, pues puedes poner el nombre del libro, entre paréntesis puedes ubicar relato. El título, pues puedes agregar un título que haga referencia al libro para que también dé un impacto diferente, pero que esto haga que llame la atención y que tus radioescuchas o tus seguidores quieran escucharlo o quieran leerlo. El narrador habla de cómo tenemos que ir narrando la historia, ya sea en primera persona o en tercera persona. Vamos a explicarlo más adelante. Y el inicio nos pide con qué frase iniciará tu relato. Tenemos que agregar algunas frases, por ejemplo: érase una vez, en el principio era, la vida siempre ha sido difícil, pero a partir de esta historia. Es decir, tú puedes poner cualquier inicio que tú quieras agregar al relato que vas a redactar. Con ello vas a darle mayor importancia, mayor solidez al texto, y obviamente esto va a mejorar tanto el audio como la redacción. Ya que tenemos esta tabla, nos pide elaborar el relato. Tenemos que utilizar por lo menos 2 cuartillas para elaborar este relato. Es importante, por favor, que sepan darle formato al texto que van a escribir. Para ello, obviamente, vamos a hacer uso del procesador de textos, que es Word, para tal efecto. Importante, la actividad no pide PDFs, la actividad tampoco pide archivos de Excel, tampoco pide archivos con extensiones extrañas o bien archivos en PowerPoint. Lo que solicita es un documento en Word, porque necesitamos utilizar también algunas herramientas que en Word existen para la elaboración de textos y para poder navegar entre texto y texto de manera rápida y fluida. Por lo tanto, una vez que tengas escrito el relato, señala en el texto con la herramienta de comentarios de Word lo siguiente:
Elementos de tu relato que permiten al lector asombrarse, es decir, en el relato que estás escribiendo va a haber momentos que aparezcan interesantes y que tú quieras que el que está leyendo y el que está escuchando pues piense o se cree una atmósfera de asombro, una atmósfera de decir, wow, esto es interesante, esta parte del texto es importante. Por lo tal, tenemos que hacer comentarios específicos sobre esas palabras o frases o incluso párrafos que nos llamen la atención. Siguiente, hablando de párrafos, nos pide que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre. Estos marcadores precisamente hacen su función y su nombre lo indica, marcar ciertos espacios de texto en los cuales podemos navegar con fluidez cuando en él existan varias páginas escritas. Aquí nos hace la acotación de que tenemos que remarcar una introducción, o sea, la introducción de tu relato. También debemos introducir un párrafo donde expliquemos donde comience el desarrollo del relato, el cuerpo mismo del relato. Y por último nos pide también que agreguemos un párrafo que contenga un marcador de cierre. Más adelante lo vamos a desarrollar en un ejemplo que tengo preparado. Después, indicios, es decir, las pistas que permiten al lector suponer lo que sucederá. Bueno, esto tienes que hacerlo en el mismo relato, tienes que ir escribiendo, tienes que ir generando esa habilidad de escribir a partir de la lectura. Sí puedes hacer copia de pequeños fragmentos del documento, pero también se trata que tú vayas imaginando y creando a partir de lo que vas leyendo, pues un relato totalmente apasionante, un relato que llame la atención. Obviamente más cuando lo estamos escuchando, es cuando podemos encontrar ese énfasis, esa impostación de la voz para lograr impactar en el oyente. Pero también en el texto tenemos que hacer todo esto para que le ayudemos al lector y pueda a través de estas herramientas encontrar lo que tú quieres proponer en esa lectura. Perfecto. Ahora dice aquí, si no sabes cómo usar los comentarios en Word, revisa este video que te proponen y tú vas a saber cómo hacerlo. Sin embargo, vuelvo a repetir, vamos a hacer un ejercicio en el cual te voy a explicar cómo hacer esto. Después analiza tu relato, revisa que la ortografía sea correcta, lee tu relato a otra persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender y si le provocó interés por leerlo. Dependiendo de la respuesta de la persona a la que tú le leíste tu relato, si la persona te comenta que pues hace falta más impacto, más detalle en alguna escena, algún párrafo que por ahí no haya quedado claro, pues es importante que lo hagas esta corrección y lo integres, adecúes precisamente lo que ya tenías a lo que la persona te está arrojando cuando tú le estás dando a conocer ese relato. Por eso es importante antes revisar la ortografía, puntuación, tildes, etcétera. También la congruencia para poder entonces leer el relato. Solamente que tú quieras que el relato sea un relato mal hecho, pues escríbelo y así léelo a otra persona. Pero si tú quieres hacer un trabajo eficiente y que tenga calidad, pues tienes que volver a leerlo. Ya que lo escribiste, lo vas a leer una vez, tal vez 2 veces, incluso 3 veces, y te vas a dar cuenta que va a haber errores de sintaxis, va a haber errores de gramática, va a haber errores de puntuación, etcétera, lo cual hace que al momento de leerlo tengamos complicaciones. Bueno, después graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores para que lo lean. Las características del audio o video es que deben durar como máximo 3 minutos. Además, tenemos que generar una liga para compartir el archivo y pegarla al final del documento. Obviamente esta parte es muy importante porque muchos han subido las ligas pero no funcionan. O bien
lo hacen en alguna otra aplicación en la nube que pide que iniciemos sesión o integremos algún tipo de contraseña. Algunos otros los han querido copiar desde su disco duro. Obviamente en su computadora va a funcionar, pero al momento que yo revise el documento no estoy en su computadora, por lo que no me va a permitir accesar al audio o el video que en la liga tú me estás compartiendo. Por eso es muy importante que revises muy bien antes de compartir dicha liga. Después escribe en un párrafo de entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar de manera oral y también de haberlas redactado en un documento. Explica cuál fue la más fácil para ti de elaborar y por qué. No nada más explique, se me hizo muy fácil la oral, listo. No, tienes que explicar el por qué. Recuerda que la argumentación es sumamente importante. En la lectura, tanto en la escritura, la argumentación es vital. Imagínate si te pidieran escribir un libro y no tienes esa habilidad. Tendrías, yo creo que por mucho harías media página y es suficiente. Entonces no se trata de eso. Tenemos que generar esa habilidad y competencia para poder leer, para poder plasmar, imprimir nuestras propias ideas en un texto. Entonces tenemos que sí ser un poco más atrevidos, más profundos al momento de argumentar nuestro pensamiento y traducirlo en una hoja de texto. Por eso, insisto, la argumentación es sumamente importante. De ahí que te piden de 5 a 10 líneas para que tú expliques cuáles fueron las diferencias que encontraste, asimismo por qué se te fue fácil o por qué se te fue difícil, o cuál fue el más fácil o cuál fue el más difícil de elaborar. Y al finalizar, pues ya hay que guardarlo en la computadora con la nomenclatura correcta, que son apellidos, nombres, el módulo, la semana y el número de actividad, que en este caso es la actividad integradora número 5. Después de ello, pues puedes subirla a plataforma para ser revisada. Esto es lo que tenemos que hacer en esta actividad número 5. Es un poco compleja, sin embargo, es rápida de elaborar. Vamos al ejercicio que tenemos preparado. Lo que nos pide precisamente en primera instancia son los elementos de mi relato con la tabla que nos proporciona, y aquí están los ejercicios, o más bien el ejercicio ya puesto en práctica. El tema yo le puse el principito, entre paréntesis, relato. El título le quise poner Todo empezó dibujando una caja. Narrador lo vamos a hacer en tercera persona cuando se grabe en audio, y obviamente el relato también tiene que estar escrito en tercera persona. Es decir, tú estás relatando algo que le sucedió a alguien más, no te sucedió a ti. Por eso es que no se escribe en primera persona. En el relato de su historia que hicieron en la actividad anterior, casi al inicio del módulo, ahí sí se hizo un relato en primera persona. ¿Por qué? Porque obviamente estás hablando de ti. En ese momento no necesitamos a una tercera persona o una segunda persona para que narre lo que tú viviste. Por eso es importante agregar en esta parte el narrador, qué tipo de persona va a ser narrado el relato. En este caso es tercera persona. El inicio. Nos pedía una frase para dar inicio a nuestro relato. Yo quise poner así: las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, sin embargo, sucedieron así. Así vamos a dar inicio, por lo menos en este ejemplo. Recuerda, es un ejemplo. Tú tienes que hacerlo conforme a lo que tú vas a elegir, conforme a lo que tú vas a elaborar. Obviamente necesitamos como mínimo 2 cuartillas. Puedes agregar más, pero recuerda que al momento de leerlo y pasarlo a audio, tienen que ser por lo menos 3 minutos. Bien, después de esta tabla necesitamos iniciar precisamente con el título de nuestro relato,
y empezar a redactarlo. Este es un ejemplo breve. Estoy hablando también en este momento de el documento El Principito. Yo le puse como título Todo empezó dibujando una caja. Y aquí empiezo a escribir. Si se dan cuenta, tiene un formato claro. La fuente es Arial, el tamaño de la fuente es 12 y la alineación que tiene mi documento, en este caso los párrafos, es alineación justificado. Es importante que tú aprendas a manejar todo este tipo de formato para que entregues documentos de calidad. Muchas veces nada más escribimos texto por escribir y dar salida a lo que se nos pide. Sin embargo, habla muy mal de cómo estamos haciendo las cosas. Es importante generar habilidades en todo momento y competencias para manejar diferentes tipos de programas ofimáticos. En este caso estamos dándole mucho peso al Word. Más adelante ustedes en los demás módulos van a poder integrar PowerPoint, Excel, etcétera. Entonces, en este momento tenemos que centrarnos en Word, un procesador de textos que nos va a permitir hacer bastantes cosas. Bueno, ¿cómo hago para dar formato a todo esto? Es sencillo, simplemente selecciono el texto que quiero, después elijo la fuente, en este caso estoy eligiendo Arial. Si se dan cuenta, si paso por cada una de las opciones va cambiando el tipo de fuente, pero la más conocida y que tiene una mayor presencia pues es la Arial. Escoges Arial sin dejar seleccionar el texto. Ahora tú puedes cambiar el tamaño, puedes poner 10, 11, 12, 13, 14, 15, infinito. Entonces, obviamente no voy a entregar una actividad que tenga 48 de tamaño, se ve muy mal. Para ello, lo normal o estándar es 12 puntos, que es un tamaño bastante aceptable incluso para la lectura. ¿Qué más? La alineación. La alineación, tenemos 4 alineaciones: izquierda, centrado, derecha y justificado. Yo les recomiendo siempre utilizar la alineación justificado, ya que nos provee de una estética muy bonita al momento de entregar o de imprimir el texto que uno hizo. Si se dan cuenta, todo lo alinea en los dos márgenes de la hoja. Entonces eso hace la diferencia. Veamos de todos modos un ejemplo. Si lo hago del lado izquierdo, vean cómo cambia. Lo hago centrado, ahí está centrado. Lo hago del lado izquierdo y lo hago justificado. Totalmente cambia. Una estética fabulosa. Entonces les pido que lo hagan de esa forma. Cada uno de sus documentos vayan practicando, vayanlo haciendo, tal vez en borrador, y después le van dando formato. Importante, si tú no quieres hacer formato al inicio, pues tú escríbelo, va escribiendo, cuando termines, entonces sí empieza a seleccionar los textos y pues cada uno de ellos váyale poniendo el formato que tú quieras para que esto quede de la mejor forma. Bueno, ya que integraste tu relato, ya después de haberte explicado cómo dar formato al texto, pues también podemos poner negritas. Las negritas pues es seleccionar siempre, recuerda seleccionar, y hay una herramienta en el cajón de fuente que dice negrita, otro que es cursiva, la inclina un poco, y la otra es subrayado, le pone lo subraya, el texto lo subraya, ¿sí? Entonces lo que es más conveniente pues es nada más, si queremos resaltar, pues es poner precisamente negrita. Bueno, ya que tú tienes todo esto, ya lo agregaste, yo les insisto en 2 cuartillas mínimo, es decir, 2 hojas completas como mínimo, es decir, tú puedes agregar las que tú quieras, pero recuerda que el audio o el video tiene que ser por mucho de 3 minutos. Ya que lo hiciste, ya lo tienes, ahora hay que agregar precisamente comentarios y marcadores. Vamos a aprender a hacerlo. Primero, los comentarios. Los comentarios nos hacen referencia, precisamente su nombre lo indica, son comentarios, pero referentes a alguna palabra o algún concepto, frase o párrafo que te llama la atención o que quisieras que el lector pusiera atención.
En este caso yo puse algunos ejemplos precisamente en negrita para que logremos poner algunos ejemplos de comentarios. En este caso vamos a comenzar con el Principito. Como lo dije anteriormente, siempre que vamos a dar formato al texto necesitamos seleccionarlo. De lo contrario no funciona. Recuérdalo, no va a funcionar. Necesitamos siempre seleccionar el texto. Primer punto, cumplido. Ya seleccionamos. Ahora nos vamos a la barra de menús y vamos a buscar una que diga revisar. Aquí está. Damos clic para que se active su cinta de opciones y ahí vamos a encontrar una caja donde dice comentarios y ahí tenemos una opción que dice nuevo comentario. Damos un clic, automáticamente va a cambiar la forma de mi documento, no te preocupes, no pasa nada. Simplemente estamos agregando un comentario y esa es la manera visual en que lo representa Word. Entonces no vayas a equivocarte y cierres, te espantes y quieras hacerlo de nuevo. No pasa absolutamente nada. Entonces, ya que tenemos esto abierto, nos permite, aquí está el cursor parpadeando, nos permite escribir algo referente a lo que seleccioné. Por ejemplo, yo puedo poner actor o personaje, mejor dicho, personaje principal del relato. Listo, eso es mi comentario. Para quitarlo o para quitarme de ahí doy un clic dentro del texto y ya. Se quita lo rojo del texto seleccionado, pero sigue apareciendo del lado derecho el comentario. ¿Observan? Aquí está. Perfecto. Ahora quiero agregar otro para que aprendamos. Imaginemos que estamos en el menú inicio. Seleccionamos ahora otro. Dibuja una caja y le dice que el cordero que quiere está adentro. Está adentro. Selecciono todo ese párrafo. Me voy a buscar el menú revisar. Busco la cinta de opciones de comentarios. Doy clic en nuevo comentario. Se me abre el comentario. El cursor parpadea. Puedo escribir. Y pues puedo comentar aquí. El aviador le dibuja una caja. Listo. Esos son ejemplos. Tú tienes que hacer los propios, obviamente dependiendo de tu relato. Recuerda, esto es un ejemplo para que tú sepas cómo hacerlo. Damos clic por fuera y ya tenemos dos comentarios. ¿Queremos hacerlo más abajo? Bueno, no logran imaginársela. Selecciono, busco el menú revisar, busco comentarios, nuevo comentario, se abre el comentario, el cursor parpadea y escribo algo que quiera que el lector tenga en cuenta al momento de estar leyendo. Por eso es que tenemos que ver qué es lo que seleccionamos para que el que lo está leyendo pueda dirigirse a ese comentario y retroalimentar o mejorar la experiencia de lectura. Bien, no logran imaginársela. Aquí podemos poner los adultos no comprenden a primera vista lo que se les explica. Listo. Aquí tenemos el tercer comentario. Clic por dentro de cualquier parte del texto y está. Este es un error gramatical que Word nos corrige. Entonces podemos corregirlo dando botón derecho sobre la línea que nos comenta y aquí tiene algunos resultados. Nos pide que los adultos no comprenden. Perfecto, nos faltó una N. Ese es un error gramatical. Entonces tenemos que corregirlo. Le damos clic y automáticamente se corrige. Por eso es muy importante que tengan siempre presente las herramientas de Word de corrección de ortografía para que logremos tener un documento libre de estos horrores ortográficos. Bueno, esto es cuanto a los comentarios. Ahora, si tú quieres ocultarlos, que yo propongo eso para que no tengamos todo este documento en grande y que esto nos esté estorbando la lectura, podemos ocultarlos. Lo mismo, tenemos que ir al menú revisar y hay una opción en la cinta comentarios
mostrar comentarios. Si se dan cuenta, está activado. Doy clic, se desactiva y mis comentarios desaparecen del lado derecho como estaban. Sin embargo, nos ponen aquí unos pequeños iconos que nos dice que aquí hay un mensaje, aquí hay un comentario. Incluso si yo pongo el puntero encima de él sin dar clic, me dice ver los comentarios. Y si se dan cuenta, en la parte izquierda aparece el principito remarcado en rojo, tenue. Entonces ahí tenemos un comentario. ¿Y en qué lugar? En la palabra el principito. Si yo bajo al siguiente, me selecciona donde yo ubiqué ese comentario. Si yo bajo, aquí está el otro comentario. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo, muy intuitivo. Entonces no hay pierde para hacer esto. Ahora yo lo quiero revisar el comentario, simplemente doy un clic y me aparece el comentario, personaje principal del relato. Cierro y ya, me despreocupo de estos comentarios. Siguiente opción, más bien siguiente elemento a integrar en el documento, pues son los marcadores. Los marcadores, ya lo había explicado, pues precisamente nos marcan en el documento ciertos puntos específicos del mismo. Aquí nos pide que seleccionemos o que marquemos la introducción, que sería el inicio, que también remarquemos o marquemos el desarrollo o el cuerpo o donde inicia este cuerpo del documento, y también seleccionemos y marquemos el cierre. Entonces vamos a hacerlo como ejemplo. Vamos a decir que este primer párrafo es la introducción o el inicio de mi relato. Entonces selecciono, recuerda siempre seleccionar, y después ahora nos vamos al menú insertar. Después buscamos en la cinta de opciones donde diga marcador. Entonces ahí damos un clic. Nos va a aparecer esta ventana y lo único que hay que hacer es ponerle nombre al marcador. El marcador, como dijimos que era, introducción. Listo. Ya que lo escribimos, damos clic en el botón agregar. Automáticamente desaparece. No es como el comentario, que automáticamente aparece algo visual y que detecta inmediatamente el ojo humano que hay algo nuevo. Aquí no pasa nada. Nada, pero eso no significa que no hizo nada. Más adelante vamos a explicar cómo ver esto. Siguiente, el cuerpo del texto. Vamos a imaginar que el cuerpo del texto es este. Vamos a agregar marcador. Recuerda, menú insertar, buscamos la cinta de opciones, la caja vínculos y nos menciona aquí la opción marcador. Damos un clic. Se dan cuenta y aparece una. Tenemos que borrar la que tenemos propuesta. No se va a borrar la anterior, el marcador anterior no se borra. Lo único que se borra es donde ponemos el nombre. Vamos a poner ahora desarrollo. Y lo mismo, botón agregar, damos clic, automáticamente se agregó. Y ahora vamos al cierre. Imaginemos que este es el cierre. Lo mismo, menú insertar, vamos a poner que estamos en otro lado, vámonos al menú insertar, buscamos vínculos y donde diga marcador, damos clic, borramos el título del nombre que teníamos anterior y ponemos cierre. Damos clic en el botón agregar, listo, lo tenemos todo. Lo que nos pedieran comentarios y marcadores. Ahora, ¿para qué sirve esto? Les había comentado que nos permite navegar con fluidez en un documento cuando en él exista bastante texto. Este es un ejemplo muy corto, pero lo quise hacer así para que tú te des cuenta cómo funciona y sobre todo cómo hacerlo. Vamos a la práctica. Para ver lo que pasa con estos marcadores es sencillo. Volvemos a ir al menú insertar, nos vamos a marcador como si quisiéramos agregar otro, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer, únicamente vamos a utilizar los que ya habíamos grabado, que eran introducción, desarrollo y cierre. Vamos a elegir el cierre. ¿Sí? Tenemos introducción, desarrollo y cierre. El cierre es hasta el último al último del documento está el cierre. Si se dan cuenta, ahorita estoy al inicio. Selecciono cierre, doy clic en ir a. ¿Qué hizo?
doy cerrar y automáticamente me mandó al final del texto, donde yo seleccioné el marcador para cierre. Estamos al final del documento. Ahora vamos a irnos a la introducción, al inicio. Lo mismo, insertar, nos vamos a marcador, seleccionamos introducción, botón ir a, cerramos y automáticamente nos manda al inicio, donde seleccionamos el inicio, la introducción del documento. Y así podemos jugar con el cuerpo, el desarrollo. Lo mismo, insertar, nos vamos a marcador, desarrollo, botón ir a, cerramos y aquí está. Listo. Entonces para eso me sirve esa característica de Word. Ya que lo tenemos, pues ya tenemos casi todo concluido. Lo que tenemos que hacer ahora es grabarlo. Importante, la grabación de un relato es precisamente darle sentido, hacer que esa lectura sea impactante para quien la escuche. Por eso es que vamos a darle voz a lo escrito, pero con una manera distinta a solamente leer un texto. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Para ello, como les comenté, necesitamos utilizar la herramienta que es para mí más sencilla en Windows 10, es la de grabar o grabadora de voz. Ya la tenemos ahí, la buscamos en la barra de tareas, ahí tenemos esa opción para una búsqueda rápida. Ponemos GRA, tan solo con eso, y nos va a aparecer la herramienta automáticamente. Damos clic, automáticamente se nos abre. Aquí ya está más pequeña, yo la hice más pequeña la herramienta, la podemos hacer más pequeña. Tal vez les aparece así en grande, pueden jugar con ella, con estos iconos que aparecen, con estos punteros que aparecen, podemos modificarla. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería la lectura de un relato. Pongamos atención. Ya que abrimos la herramienta de grabador de voz, damos clic en el botón grabar. Tomamos aire por la nariz para tener suficiente aire en los pulmones y poder hablar de la mejor forma. Te recomiendo, abre bien la boca para que las palabras fluyan y se entiendan. Parece chistoso, pero realmente funciona. Tienes que practicarlo antes de grabarlo. ¿De acuerdo? Estos son tips de oratoria. Por eso es importante que también los tomes. Todos los tips que tú puedas tener, tómalos. Pero no nada más los tomes, sino llévalos a la práctica. Perfecto. Respiramos. Soltamos. Respiramos y comenzamos. Todo empezó dibujando una caja. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, sin embargo, sucedieron así. Las personas mayores no entienden nada por sí mismas, y es agotador para los niños darles una y otra vez varias explicaciones sobre un mismo tema. Ya veremos por qué. En algún lugar del planeta, un avión y su piloto sufren una avería en el desierto del Sahara. El aviador, al verse solo y con agua que podía alcanzar solo para 8 días, debe buscar una solución para conseguir arreglar el motor. De pronto, aparece un niño, el Principito, pidiéndole que le dibuje un cordero. Él, sin embargo, dibuja una boa con un elefante en su barriga. El Principito, al observar lo que el aviador le había entregado, reconoce el dibujo y le dice que no quiere una boa que se ha comido un elefante, sino un cordero. El aviador, al ver tal insistencia, dibuja varios corderos, pero no le gusta ninguno. Así que al final dibuja una caja y le dice que el cordero que quiere está dentro, por lo que el Principito se queda contento.
Bueno, damos clic en Stop para que guarde la grabación. Si se dan cuenta, al inicio tuve un pequeño error de empuje, de arranque, pero bueno, eso te da algo, te da certeza que no todo es fácil y que obviamente, aunque uno tenga mayor experiencia, entre comillas, todo funcione bien. Necesitamos entonces darnos cuenta que también fallamos y que también podemos equivocarnos, pero eso no determina que tú no puedas seguir trabajando. ¿Me explico en esta parte? Por eso es importante practicar para que esto salga de la mejor forma. Y si se dieron cuenta, pues obviamente la lectura fue diferente a lo como estoy hablando ahora. Tenemos que darle un poquito más de énfasis, podemos jugar con las palabras, con las emociones. Por eso es importante que nosotros aprendamos a relatar un texto. Bien, ya que lo grabamos, tenemos que ir a la carpeta donde está guardado. Como le hacemos sobre la grabación que se hizo, botón derecho, va a aparecer un submenú y vamos a dar clic en abrir ubicación del archivo. Aquí está. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle el relato. Listo, ya lo tenemos. Podemos cambiarlo y ponerlo en otro lugar más accesible donde sepamos que está. Botón derecho, cortar. Yo en este caso lo tengo en una dirección exclusiva para tal efecto, que es el relato, y ahí lo voy a pegar. Listo, ya lo tenemos ahí. ¿Por qué lo hago? Para explicarles ahora cómo subirlo a la nube, y a partir de que lo subo a la nube, copiar la dirección del enlace y pegarla en el documento que viene precisamente la siguiente parte de nuestro relato. Liga del audio. Necesitamos ubicar precisamente esa liga, ese link que nos ofrece la nube, dependiendo la opción que nosotros ocupemos, pero debe ser lo más acertada posible. Vamos para allá. Vamos a abrir en el navegador una pestaña adicional. Vamos a buscar Google. Ya que lo tenemos abierto, vamos a las opciones que tenemos de aplicaciones de Google. Voy a Drive, que es el que les recomiendo. Obviamente, para tenerlo activo, tu cuenta de Gmail debe estar activa. De lo contrario, no vas a poder hacerlo. Ya lo tenemos aquí. Ese es mi espacio de Drive. Entonces, lo único que tengo que hacer es dar clic donde dice nuevo. Hay una cruz con colores. Doy clic ahí. Voy a decir que quiero subir un archivo. Doy un clic en subir archivo. Y ahora busco la carpeta donde lo tengo. Aquí está el relato. Doy clic. Y después abrir. De este lado vamos a observar que se está subiendo el relato. Esto para que tú te des cuenta cómo va funcionando todo y que no tiene nada de problema. Pero a veces con equivocarnos en un solo paso regamos todo el trabajo. Listo, se ha subido un elemento, el relato. Nos pone una flechita en color verde indicándonos que ya está listo el audio para ser compartido. Ya lo tenemos en mi espacio de Drive. Ahora lo que tengo que hacer es ir precisamente al archivo, botón derecho siempre sobre el archivo, y ahí va a aparecer una opción que nos dice compartir. Doy un clic ahí, aparece una opción que nos dice compartir con otros. Esta es una manera. Puedes agregar personas a través de su correo electrónico, o bien puedes obtener el enlace para compartir. Damos un clic ahí y aquí nos aparece el link completo para compartir. Lo que te recomiendo no es que lo copies directamente, sino que des clic donde dice copiar enlace. Tú das clic aquí, copiar enlace. Listo, se copió. Puedes dar clic en el botón listo. Se cierra, abres el documento. Donde tienes el espacio para pegar la liga, simplemente vas a inicio, dar clic en pegar y ahí está la liga. Das un enter para que se active el vínculo y eso es todo. Ahora, la manera de revisar que funciona pues es sencilla. Aquí mismo te aparece automáticamente cuando pones el puntero encima,
te aparece un cuadrito, un mensaje de ayuda donde te dice que debes de presionar la tecla control más clic del ratón. Ahora, cuando dice más, significa que no sueltes la primera tecla. Vamos a hacerlo. Voy a presionar control en mi teclado. Ven que cambió el puntero. Observen, hay un puntero de inserción de texto. Cuando doy control sin soltar, aparece una mano. Listo, ahí está la manita. Ahora doy un clic con el botón normal del ratón. Espero un momento y me abre automáticamente el archivo. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba? El relato. Doy clic. Todo empezó dibujando una caja. Listo. Ahí está funcionando sin ningún problema. Recuerda, tienes que abrir Google, tienes que estar en tu cuenta de Gmail para entonces irte a Drive y entonces subir el nuevo archivo, y ya que lo tengas, botón derecho, y puedes precisamente también compartir, o bien directamente en la opción obtener enlace para compartir, das un clic y aparece aquí. Yo te recomiendo que hagas la que te enseñé al inicio, botón derecho, compartir, aparece esto y te da la liga automáticamente. Copiar enlace, te vas al documento y lo pegas. Y eso es todo lo que tienes que hacer respecto a compartir la liga. Y por último, nos pide la actividad que escribas en un párrafo de entre 10 y 10 líneas las diferencias que encontraste al redactar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue la más fácil para ti de elaborar y por qué. Recuerda, es muy importante siempre argumentar por qué. No nada más es escribir, no, me gustó mucho la oral, me gustó mucho la escrita. ¿Y por qué? Necesitamos argumentar lo que tenemos en nuestra cabeza, necesitamos argumentar lo que tenemos en nuestra mente a partir de lo que ya aprendí. Por eso es muy importante estos primeros módulos, porque la mayoría de los que siguen necesitas echar mano de las habilidades y competencias que generaste en los primeros módulos, que es mucha lectura, mucha escritura, mucha redacción, mucha argumentación. Por eso te invito a que hagas lo mejor posible para que completes cada una de las actividades. En la próxima entrega de la sesión asíncrona te voy a explicar cómo hacer la actividad número 6, que es precisamente algo similar a lo que nos pide también en leer y redactar. Pero vamos a aprender a hacer otra cosa que no es el relato. Ya aprendimos a hacer un resumen, ya aprendimos a hacer un relato, ahora vamos a aprender a hacer otra herramienta importante en cuanto a la lectura y redacción se refiere. Más adelante les compartiré la sesión número 5, que habla precisamente de la actividad número 6. Y bueno, con esto damos por terminada esta actividad, pero antes que terminemos con la sesión es importante que agregues una portada. La portada, como sabes, tienes que irte hasta el inicio de tu documento, dando clic donde tú veas que el cursor ya está parpadeando, no modifiques nada, te vas a ir al menú insertar, buscas en la cinta de opciones el icono de portada, das clic y seleccionas alguna. Voy a elegir ahora esta y automáticamente te aparece la portada, no te modifica ningún tipo de formato, te lo deja tal y cual, no te mueve absolutamente nada, solo que le das una presentación mucho mayor. Lo único que tienes que hacer es cambiar este texto que aparece por los datos de la actividad, tu nombre, la fecha, el nombre del facilitador, etc. Con eso tú completas al 100% la actividad. Y pues bueno, este fue el ejemplo práctico y teórico de la actividad número 5 de esta semana 3 de la información al conocimiento. Espero que te haya servido y que en lo sucesivo pues también revises siempre la sección avisos, donde estoy compartiendo algunos otros materiales referentes a cada una de las actividades según la semana que corresponda. Soy tu facilitador Ernesto Pérez López.
te doy las gracias por haberme escuchado. Buenas tardes, buenas noches o buenos días según el momento en que estés viendo este video. Y pues nada, nos vemos la próxima.